Movimiento para ser discípulos en las Américas. Hoy vamos a continuar con el entrenamiento básico y vamos a estar compartiendo con ustedes la segunda parte de este entrenamiento del elemento crítico de la obediencia en el movimiento para ser discípulos. Y el tema central que tenemos hoy es nuestro compromiso de obediencia, el Shama. Escucha y obedece. Y todo esto que vamos a estudiar, hay un texto base en Deuteronomio capítulo 6, versos del 1 al 9, donde la palabra del Señor dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor su Dios mandó que yo les enseñara. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras, incúlcalas continuamente a tus hijos. Para comenzar con este tema, permítame comenzar con una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que Dios está buscando de su iglesia en este tiempo? Y cuando hablamos de iglesia, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando pues de cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia, la eclesía de Cristo, los llamados por Dios para salir del mundo de pecado y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados para ser discípulos entre todos los oikos, es decir, toda la familia de la tierra. La semana pasada vimos el primer fundamento de este entrenamiento y hablamos acerca de la obediencia versus conocimiento. Y descubrimos que vivimos en una generación que nunca antes había tenido tanto acceso al conocimiento bíblico. Hoy tenemos miles de predicaciones, conferencias, seminarios, libros, aplicaciones, estudios que están siempre disponibles en cualquier momento. Sin embargo, la gran pregunta del cielo no es cuánto sabemos. La verdadera pregunta es cuánto estamos obedeciendo. Ese es el gran desafío de la iglesia contemporánea. Es por eso que existe el peligro de reemplazar la obediencia por la información. Porque podemos llenar nuestra mente de doctrina, de conocimiento y seguir viviendo sin aplicar aquello que Dios nos ha mandado hacer, y eso es pecado, eso es rebeldía. Podemos conocer mucho de la Biblia y continuar viviendo igual, acumulando solamente conocimiento que nunca transforma nuestra vida. Por eso nació el movimiento para ser discípulos, y el propósito del MHD es regresar al modelo que Jesús estableció. Porque nuestro Señor Jesús nunca dijo, vayan y llenen a las personas de información. Él dijo en Mateo 28, del 19 al 20, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que se les ha mandado a ustedes que obedezcan. Observemos cuidadosamente estas palabras. Jesús nunca dijo simplemente enséñenles. Él dijo enséñenles a obedecer. Y esto lo que significa que el centro del discipulado no es producir creyentes llenos de información. El verdadero propósito del discipulado es formar discípulos obedientes. Por esa razón, el fundamento del MHD o Movimiento para ser discípulos no consiste únicamente en enseñar la Biblia. Nuestro propósito es ayudar a las personas a descubrir qué les está diciendo Dios y responder con obediencia inmediata. Y hoy llegamos a uno de los pasajes más importantes de toda la Escritura, que se encuentra en Deuteronomio 6. En este capítulo encontramos el mandamiento que los judíos conocen como el Shama. Y la palabra hebrea Shama significa escucha y obedece. Y esto es mucho más que escuchar sonidos, y lo que significa es escuchar atentamente, comprender, aceptar,
someterse, responder y obedecer. Mis amados hermanos y amigos americanos, para Dios, escuchar y obedecer nunca estuvieron separados. En la cultura actual, muchas personas escuchan, pero pocas obedecen. Sin embargo, quien verdaderamente escucha la voz de Dios, inevitablemente termina obedeciéndola. Porque cuando Dios habla y su pueblo aprende a escuchar, la respuesta natural siempre será la obediencia. Por eso, hoy estudiaremos 4 principios que nos ayudarán a comprender y a vivir este compromiso de obediencia llamado Shama, escucha y obedece. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con el primer punto. Shema, escucha y obedece. Y el texto base se encuentra en el Salmo 78, del 1 al 7. Dios, hablando a través del salmista, dijo: Pueblo mío, escucha mi enseñanza, presten oído a las palabras de mi boca. En otras palabras, Dios nos está diciendo: escucha mi voz y obedécela. Eso es el Shama. Ahora surge una pregunta más profunda. ¿Qué significa realmente Shama? En nuestra cultura, escuchar muchas veces significa únicamente oír sonidos. Pero en la Biblia, escuchar significa mucho más. Significa escuchar con atención, comprender, analizar, discernir, aceptar, responder y obedecer. Dios nunca busca personas que simplemente asistieran a reuniones o escucharan sermones. Él busca personas sensibles a su voz. La verdadera obediencia comienza mucho antes de realizar una acción. Empieza cuando nuestro corazón aprende a escuchar correctamente. Muchas personas dicen: yo escucho el mensaje, pero continúan viviendo exactamente igual y muchas veces en pecado. Ahora, sin generalizar, esto lo hacemos sin generalizar, porque hay muchas personas en todo el mundo que llevan bien esto a cabo. Ahora, mis amados, si nada cambia en nuestra vida, realmente todavía no hemos escuchado a Dios. Porque el verdadero escuchar bíblico siempre producirá transformación. Cuando obedecemos la palabra de Dios, nuestra vida comienza a cambiar y luego surge una metamorfosis espiritual hasta llegar en ese proceso que se llama metamorfosis, que nos lleva a ser una nueva criatura. Ahora surge una pregunta. ¿Qué significa obedecer? Muchas personas creen que obedecer significa hacer algo por obligación. Piensan que obedecer es hacer algo que no desean hacer. Pero esa no es la obediencia bíblica. La obediencia bíblica nace del amor, mis amados. Cuando conocemos el corazón de Dios, descubrimos que todos sus mandamientos buscan nuestro bienestar. Por eso obedecer no significa perder la libertad. Al contrario, obedecer es descubrir la verdadera libertad. Cuando encontramos esto, pues verdaderamente nosotros nos sentimos libres. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, es por eso, que en los descubrimientos bíblicos o estudios bíblicos, en el movimiento para ser discípulos, antes de enseñar una nueva lección, siempre hacemos una pregunta. ¿Qué fue lo que Dios nos pidió obedecer la semana pasada? ¿Por qué? Porque el discipulado basado en obediencia siempre comienza revisando la obediencia anterior. No avanzamos solamente acumulando conocimiento, avanzamos obedeciendo lo que Dios ya nos habló anteriormente. Veamos lo que dice el versículo de apoyo que se encuentra en el Evangelio de Juan 14:15. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros también: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Mis amados hermanos, Jesús nunca midió el amor por las emociones. Nunca dijo:
el que más llora es el que más me ama, ni tampoco dijo, el que más sabe de la Biblia es el que más me ama. Él estableció una medida muy diferente, que la verdadera evidencia del amor hacia Dios es la obediencia. Cuando realmente amamos a Cristo, ese amor produce una vida que desea agradarlo. La obediencia no nace del miedo ni de la fuerza como nos la enseñaron. La obediencia nace del amor. No obedecemos para que Dios nos ame. Obedecemos porque Él ya nos amó primero, según Juan 3, 16 al 17. Por eso, cada acto de obediencia es una respuesta de gratitud al amor que Cristo mostró en la cruz del Calvario. Qué lindo esto. Aquí surge una frase poderosa, que la distancia entre conocer a Dios y experimentar a Dios siempre se llama obediencia, mis amados. Ahora pasemos al punto número 2. La obediencia no es solo un mandamiento, es una bendición. Y el texto base se encuentra en Deuteronomio 6 del 4 al 9, que dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ella cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Mis amados hermanos, cuando Dios entregó el Shama al pueblo de Israel, no le dio simplemente un mandamiento para memorizar. Les estaba mostrando una manera de vivir. Dios les estaba enseñando que la obediencia debía convertirse en un estilo de vida, no en un acto ocasional. Muchas personas piensan que obedecer a Dios consiste únicamente en asistir a la iglesia o leer la Biblia de vez en cuando. Sin embargo, el Shama nos demuestra que la obediencia debe estar presente en cada área de nuestra vida. Pues en estos versículos descubrimos que Dios nos llama a vivir el Shama, en 3 dimensiones. Primero, personalmente, luego en nuestra familia y finalmente en la comunidad. Y todo esto comienza con la primera dimensión. Dios siempre comienza transformando a la persona antes de transformar a su familia y transforma a la familia antes de impactar la comunidad. O sea, nunca empieza de afuera hacia adentro, siempre comienza de adentro hacia afuera. Por eso, la primera persona con quien Dios quiere tratar soy yo, eres tú. Tú que crees en Dios. Por eso decimos, Shama, escucha y obedece. Ahora, déjame te explico cómo es esto de Dios que comienza conmigo o con nosotros. Mis amados, a través de la historia de los avivamientos, en todos los casos, todo avivamiento, comienza cuando una persona que decide escuchar la voz de Dios y obedecerla. ¿Por qué? Dios no comenzó hablándole a una multitud. Primero habló al corazón de individuos como a Abraham, a Moisés, a Josué, a David y a los discípulos. De la misma manera, Dios quiere comenzar contigo y conmigo. Porque antes de cambiar nuestra casa, mis amados, o sea, nuestra familia, Dios quiere cambiar nuestro corazón. Antes de transformar una ciudad, Dios quiere transformar nuestra vida. Por eso, Moisés dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta expresión resume completamente lo que significa vivir el Shama Statement, o sea, este mandamiento de compromiso. Ahora, respondamos 3 preguntas muy importantes. ¿Cómo es amar a Dios con todo nuestro corazón? En la Biblia, el corazón representa el centro de nuestra vida interior.
Ahí nacen nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras prioridades. Amar a Dios con todo el corazón significa que Él ocupa el primer lugar en nuestros afectos. Significa que ninguna persona, ningún pecado, ningún sueño, ninguna pasión y ninguna emoción gobierna nuestro corazón más que Él solamente. En otras palabras, Él quiere hacer de nuestro corazón su trono. Porque muchas veces permitimos que el miedo, el orgullo, el enojo o la ansiedad gobiernen nuestras decisiones. Pero cuando Cristo reina y Dios en nuestro corazón, nuestras emociones dejan de gobernarnos y comienzan a ser dirigidas por el Espíritu Santo. Dios desea hacer de nuestro corazón su habitación, quiere sentarse en el trono de nuestra vida. Él no desea compartir ese lugar con nadie más que solo Él merece gobernar nuestro corazón. Por eso, amar a Dios con todo el corazón significa rendir completamente nuestras emociones, nuestros deseos y nuestras prioridades al Señor. Por eso, cuando Cristo ocupa el primer lugar y Dios, todas las demás áreas de nuestras vidas encuentran su verdadero orden. Ahora surge otra pregunta. ¿Cómo es amar a Dios con toda nuestra alma? La Biblia nos enseña que nuestra alma comprende nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Así está compuesta. Es el lugar donde tenemos decisiones, es el área de nuestra vida donde luchamos diariamente entre obedecer a Dios o seguir nuestros propios deseos. Amar a Dios con todo el alma significa permitir que Él gobierne nuestra manera de pensar. Cada pensamiento debe ser elevado a la luz de la palabra de Dios. Antes de aceptar una idea, una decisión o una reacción, debemos preguntarnos siempre, ¿este pensamiento honra a Dios? Porque nuestros pensamientos producen emociones y nuestras emociones terminan produciendo acciones. Por eso Satanás casi siempre comienza atacando nuestra mente, pero el Espíritu Santo también comienza transformando nuestra mente. Cuando nuestros pensamientos, mis amados, son renovados por la palabra de Dios, nuestras emociones comienzan a sanar y nuestras decisiones van a ser sanas, empiezan a reflejar el carácter de Cristo. Ahora, amar a Dios con todo el alma significa decir, Señor, yo no quiero hacer solamente mi voluntad, quiero hacer la tuya. Ese es el verdadero espíritu del Shema Statement, el Shema de compromiso, de obediencia. Ahora pasemos a la otra pregunta. ¿Cómo es amar a Dios con todas nuestras fuerzas? Aquí Dios nos recuerda que la obediencia no es solamente algo que sentimos, también es algo que hacemos. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas significa poner nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos y nuestras capacidades al servicio de Dios, al servicio del Señor. O sea que no basta solo con decir, yo amo a Dios, sino que ese amor debe verse en nuestras acciones. Amamos a Dios cuando usamos nuestras manos para servir, cuando usamos nuestros pies para ir físicamente donde Él nos envía, cuando dedicamos nuestro tiempo para discipular a otros, cuando vamos y compartimos el Evangelio, cuando vamos y oramos por alguien, cuando vamos y ayudamos al necesitado, cuando vamos y servimos con alegría. O sea, que la obediencia siempre produce acción, mis amados. La fe verdadera nunca permanece inmóvil, siempre se espera sirviendo a Dios y bendiciendo a las personas. En otras palabras, la fe y la obediencia van siempre juntos, mis amados. Por eso, amar a Dios con toda nuestra fuerza significa entregar toda nuestra vida para servicio a otros, para honra y gloria suya. No solamente creemos, también actuamos, ¿verdad? Y ahora aquí hay un versículo de apoyo que está en Colosenses 3:23, que muchos lo sabemos. Dice el apóstol Pablo, todo lo que hagan, háganlo de corazón para el Señor, dice, y no para los hombres. Aquí el apóstol Pablo nos enseña
que no existen tareas pequeñas cuando se hacen para Dios. Cada acción diaria puede convertirse en un acto de adoración. Nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestra familia y nuestros ministerios, nuestra forma de hablar, nuestra manera de ayudar a otros, todo puede glorificar a Dios cuando nace de un corazón obediente hacia Él. Ya que en el reino de Dios no se trata únicamente de hacer muchas cosas, se trata de hacerlas con el corazón correcto. Cuando servimos para agradar a Cristo y no para recibir reconocimiento de los hombres o las personas, nuestra obediencia se convierte en verdadera adoración. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Ya que en el movimiento para ser discípulos, entendemos que el discipulado siempre comienza con una transformación personal. No podemos guiar a otros hacia una obediencia que nosotros mismos no estamos viviendo. Antes de discipular a una familia, Dios quiere discipular nuestro corazón. Antes de multiplicar discípulos, Él quiere formar un discípulo obediente en nosotros. El Shama comienza diciendo, escucha, porque nadie puede enseñar obediencia si primero no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Por eso, cada descubrimiento bíblico o estudio bíblico que hacemos debe llevarnos a una sola pregunta. ¿Qué me está hablando Dios? ¿O qué me está diciendo Dios que haga? Una segunda pregunta aún más importante. ¿Cuándo voy a obedecer? La respuesta correcta siempre debe de ser hoy, porque la obediencia diferida casi siempre termina convirtiéndose en desobediencia, mis amados. Aquí surge una frase poderosa. Dios no está buscando personas que simplemente conozcan su palabra. Está buscando hombres y mujeres que la vivan cada día con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Ahora te digo, Shama, escucha y obedece. Ahora pasemos a mi familia. Vea, ya terminamos con yo. Ya terminamos con nosotros. Ahora pasemos a mi familia, a nuestra familia. Y el texto base está en Deuteronomio 6, versos 6 al 7. La palabra del Señor dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Después de hablarnos sobre la obediencia personal, Dios dirige nuestra atención hacia nuestra familia, a la familia. Esto nos enseña un principio muy importante, que la obediencia nunca termina en nosotros, siempre alcanza a las siguientes generaciones. Cuando Dios transforma nuestro corazón, Él espera que esa transformación llegue también a nuestro hogar. Esto, mis amados, sí es orden. Aquí veo la sabiduría de Dios en hacer las cosas bien. El Señor nuestro Dios nunca pensó que la fe debía vivirse únicamente dentro de un templo o dentro de un edificio llamado iglesia. Su diseño siempre fue que comenzara en su casa, en su familia, en la iglesia más pequeña del mundo llamada familia. Por eso el Shama no era un mensaje para escuchar una vez por semana. Era la manera de vivir todos los días. Dios les dijo a los padres de Israel y a nosotros hoy en día también que hablemos de su palabra en cada momento de la vida cotidiana. Cuando estemos en casa, cuando vayamos por el camino, antes de acostarnos y cuando nos levantemos. Que sea como un estilo de vida. En otras palabras, la obediencia no debía limitarse a una reunión religiosa. Debería convertirse en el ambiente natural del hogar. Cada conversación, cada decisión y cada momento familiar eran oportunidades para enseñar quién es Dios y cómo vivir en obediencia a Él. Esto se llama el Shama. Mis amados americanos, este principio sigue siendo igual de importante para nosotros hoy.
La primera iglesia que nuestros hijos conozcan debe ser nuestro hogar. Antes de escuchar a un pastor, ellos observan y escuchan a sus padres. Antes de leer la Biblia por sí mismo, leen el ejemplo de nuestra vida. Ellos aprenden más de lo que ven que lo que escuchan. Por eso, el discipulado, mis amados, en este contexto, comienza en casa. Ahora surgen algunas preguntas muy importantes. ¿Cómo inculcamos estos mandamientos a nuestros hijos? Mis amados hermanos, no se trata solamente de enseñar versículos de memoria de la Biblia. Se trata de modelar una vida que refleje el carácter de Cristo. Nuestros hijos necesitan escuchar la palabra de Dios, pero también necesitan verla vivida en nosotros. Cuando nos ven perdonar, aprenden el perdón. Cuando nos ven servir, aprenden el servicio. Cuando nos ven orar, aprenden a depender de Dios. Cuando nos ven obedecer aún en momentos difíciles, aprenden que seguir a Cristo, esto vale más que cualquier sacrificio, mis amados. La enseñanza más poderosa no sale solamente de nuestros labios, sale de nuestro ejemplo, porque los hijos rara vez hacen lo que les decimos, pero generalmente hacen lo que nos ven hacer a nosotros como padres. Ahora, surge otra pregunta. ¿Cómo discipulamos a nuestros hijos espirituales? Aquellos que son discípulos, aquellos que están en nuestro círculo espiritual, más cercano, más íntimo. Pues este principio también se aplica a cada discípulo que Dios pone bajo nuestro cuidado, mis amados. No solamente compartimos estudios bíblicos, compartimos e invertimos nuestra vida en otros. Los discípulos aprenden observando cómo enfrentamos los problemas, cómo tratamos a nuestra familia, cómo respondemos a las pruebas y cómo obedecemos a la voz de Dios. Un verdadero discipulador no solo transmite información, modela una vida digna de ser imitada. Así fue como Jesús discipuló a los 12. Ellos no solo escucharon sus enseñanzas, caminaron con Él, observaron su obediencia, vieron cómo era el Señor en público y en privado, vieron su compasión, aprendieron de su estilo de vida. Ese mismo modelo es el que el movimiento para ser discípulo busca recuperar en todas las familias que están en el proceso. Ahora, ¿qué cambios necesita nuestra familia para que Cristo sea el centro del hogar? Esta es una pregunta que todos deberíamos de hacernos, porque muchas veces llenamos nuestro hogar de actividades, entretenimientos y responsabilidades, pero dejamos muy poco espacio para Dios. En el Shama, el Shama nos desafía a colocar nuevamente a Cristo en el centro de la familia. Esto significa dedicar tiempo para estar juntos, leer la palabra, conversar de Dios, tomar decisiones guiadas por principios bíblicos, perdonarnos mutuamente, servirnos unos a otros y vivir una fe auténtica todos los días. Porque cuando Cristo ocupa el primer lugar en una familia, toda la casa comienza a experimentar su paz y su dirección. Ahora veamos lo que dice la Biblia en el versículo de apoyo. Esto se encuentra en Proverbios capítulo 22, verso 6. La palabra de Dios dice: instruye a tu hijo en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Este versículo no habla simplemente de enseñar conocimientos. Habla de formar una dirección para toda la vida. Instruir significa acompañar, modelar y guiar constantemente. Los hijos no necesitan padres perfectos. Lo que necesitan son padres que amen a Dios y que procuren obedecerle y escucharle y obedecerle cada día. Cuando una familia decide caminar en obediencia al Señor,
Está sembrando semillas que producirán fruto durante generaciones. Quizás no veremos todos los resultados de inmediato, pero Dios promete honrar la fidelidad de quienes forman a sus hijos en sus caminos. Por eso, cada momento que invertimos enseñando la palabra de Dios nunca es tiempo perdido, mis amados. Esta es una inversión, eterna. Óigame bien, es una inversión eterna. Ahora, aquí encontramos uno de los principios más importantes del movimiento para ser discípulos. Que cada hogar pueda convertirse en un centro de discipulado. No necesitamos comenzar con grandes edificios, plataformas o programas. Dios comienza con una familia dispuesta a escuchar y a obedecer y cambia la comunidad. Cuando un padre y una madre viven el Shama, sus hijos comienzan a aprender el Shama cuando los hijos crecen en obediencia. Ellos también discipularán a sus propias familias. Así comienza la multiplicación del reino de Dios, mis amados. El discipulado no es un evento semanal, es un estilo de vida diario. Así como cada día alimentamos nuestro cuerpo con el pan material, también debemos alimentarnos diariamente en nuestra vida espiritual con la palabra de Dios, no como una obligación religiosa, sino como una necesidad vital de nuestra vida. La palabra de Dios debe estar presente cuando nos levantamos, cuando trabajamos, cuando viajamos, cuando descansamos, cuando enfrentamos dificultades y cuando celebramos las bendiciones del Señor. De esa manera, Cristo deja de ser solamente el centro de una reunión y se convierte en el centro de nuestra familia. Ese es el verdadero espíritu del Shama. Ahora, ¿cómo vamos a conectar esto? ¿Cómo podemos lograr una conexión con la visión del movimiento para ser discípulos? Pues en el movimiento para ser discípulos creemos que la transformación del mundo comienza con la transformación de un hogar. Una familia obediente influye sobre otra familia y varias familias obedientes forman un grupo de discipulado y varios grupos saludables de discipulado pueden convertirse en una congregación familiar y muchas congregaciones que viven en obediencia pueden iniciar un movimiento que transforma ciudades y naciones. Por eso nuestra visión, mis amados, no comienza con multitudes, comienza con hogares que deciden escuchar la voz de Dios y obedecerla cada día. Allí nace un verdadero movimiento para ser discípulos. Por eso siempre decimos que en el movimiento para ser discípulos trabajamos con la iglesia más pequeña del mundo que se llama familia. Esa familia que Dios lleva escrita en el centro de su corazón, porque Dios lo que más ama de toda la sociedad son las familias. Ahora, una generación, óigame bien, una generación de discípulos obedientes nace cuando los padres primero viven lo que después enseñan. La obediencia se transmite más por el ejemplo que por las palabras. Ahora pasemos al punto número 3. Shama, escucha y obedece. Y aquí nos vamos a enfocar en la comunidad. Y el texto base se encuentra en Deuteronomio 6, del 8 al 9. Dice: átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Mis amados hermanos, hasta este momento hemos visto que el Shama comienza en nuestro corazón y continúa en nuestra familia. Pero Dios no desea que la obediencia termine solamente ahí. Su propósito siempre ha sido que una vida obediente impacte a toda una comunidad. Porque el compromiso de obediencia, el Shama, nunca fue diseñada para permanecer escondida. Fue diseñada para hacerse visible.
Cuando una persona escucha y obedece a Dios, tarde o temprano, las personas que la rodean comenzarán a notar la diferencia. Y muchas veces comienzan las preguntas: wow, ¿cómo has cambiado? ¿Qué te pasó? ¿Te ves diferente? Esas son las clases de preguntas que hacen las personas de la comunidad cuando nos ven. Por eso, mis amados, ven qué importante es vivir esto, porque una persona que pasa este desarrollo o que vive escuchando la voz de Dios, vea, y obedeciéndola, viene a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, no solo para quedarse con la información, sino para que esa palabra que viene vertical se convierta, vertical personalmente, se convierta horizontal para toda la familia. Porque el Shema no solamente transforma nuestra relación con Dios, también transforma la manera en que vivimos delante de los demás. Por eso, en estos versículos, Dios utiliza varias ilustraciones para enseñarnos que la obediencia debe ser evidente en cada área de nuestra vida. Ahora surge una pregunta: ¿qué significa atarlas a las manos? Mis amados, las manos representan nuestras acciones. Con ellas trabajamos, servimos, ayudamos, construimos, bendecimos, aún hasta acariciamos. Vea, todo lo que hacemos con nuestras manos refleja lo que hay en nuestro corazón. Por eso Dios dice: átalas a tus manos. En otras palabras, que todo lo que hagas esté guiado por mi palabra. No basta con conocer la voluntad de Dios, debemos vivirla. Las personas no pueden ver nuestros pensamientos, pero sí pueden ver nuestras acciones. Por eso, nuestras manos deben convertirse en un testimonio visible del amor y de la obediencia a Cristo. Cuando servimos con humildad, cuando ayudamos al necesitado, cuando perdonamos, cuando somos honestos, cuando trabajamos con integridad, estamos mostrando que Cristo gobierna nuestras acciones. La obediencia siempre se hace visible por medio de lo que hacemos, por medio de nuestro servicio. Ahora pasemos a la próxima pregunta. ¿Qué significa llevarla en la frente? La frente representa nuestra mente. Es el lugar donde nacen nuestras decisiones. Nuestra forma de pensar determina nuestra forma de vivir. Por eso, Dios quiere que nuestra mente también sea transformada. El discípulo de Cristo aprende a pensar bien cuando escucha y obedece la palabra de Dios. Ya no toma decisiones guiado únicamente por sus emociones, por la cultura o por la opinión de las personas. Ahora surge otra pregunta. ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Cuando nuestra mente está renovada por la palabra de Dios, comenzamos a ver la vida desde la perspectiva no de nosotros mismos, de la perspectiva del reino de Dios. Y cuando cambia nuestra manera de pensar, también cambia nuestra manera de vivir. ¿Quiénes observan nuestras manos y nuestra mente? Pues aquí encontramos un principio muy importante. Siempre va a haber alguien observando nuestra vida. Nos observa nuestra familia, nos observan nuestros hijos, nos observan nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, los nuevos creyentes, los discípulos que estamos formando, incluso las personas que nunca han entrado a una iglesia. El mundo observa nuestra conducta. Muchos antes de escuchar, nos observan muchos antes de escuchar nuestros mensajes. Muchas personas conocerán primero nuestra vida y después escucharán nuestras palabras. Por eso nuestra obediencia debe respaldar lo que predicamos. No podemos enseñar una cosa y vivir otra diferente. Nuestro ejemplo debe confirmar nuestro mensaje, porque una fuente de agua no das, hermanos, agua y aceite, no. Es solamente agua cristalina, agua pura, agua que es saludable. ¿Qué significa escribirlas en los postes de la casa y en los portones? Los postes y los portones representan la entrada al hogar. Todo el que
llegaba podía, o cualquiera que llega puede identificar quién gobierna esa casa. Dios quería que cada hogar de Israel fuera un recordatorio permanente de su presencia. Hoy ese principio sigue siendo válido. Nuestro hogar debe reflejar que Cristo y Dios reina allí, no solamente por un versículo que esté colgado en la pared, no solamente por un símbolo cristiano, sino por el ambiente que se vive dentro de la casa. Un hogar donde Cristo gobierna se distingue por el amor, se distingue por el respeto, se distingue por el perdón, por la oración, por la paz, por el servicio y por la humildad. Cuando las personas visitan nuestro hogar, deberían poder sentir que Dios ahí está presente, que ese lugar le pertenece al Señor, que allí vive una familia que escucha y obedece su voz. Ese es el verdadero significado del Shama. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto? Pues aquí encontramos uno de los principios más importantes del movimiento para ser discípulos. Los movimientos, mis amados, no comienzan en grandes auditorios. Comienzan en personas obedientes. Luego pasan a las familias obedientes. Después esas familias abren sus hogares y esos hogares se convierten en centros de discipulados. Allí las personas conocen a Cristo. Allí aprenden a obedecer su palabra. Allí descubren cómo vivir el Evangelio cada día. Así fue como comenzó la iglesia en el Nuevo Testamento. Las casas se convirtieron en lugares donde las personas aprendían a seguir a Jesús. Ese sigue siendo el modelo del movimiento para ser discípulos, basado en el compromiso del Shama. Escucha y obedece. Porque no buscamos solamente reunir personas, buscamos formar discípulos obedientes que hagan discípulos obedientes, y cuando esto sucede una y otra vez, comienza un verdadero movimiento. Ahora, la multiplicación del reino. Cuando una persona vive el Shama, influye en su familia. Y cuando una familia vive el Shama, influye en otras familias. Y cuando varias familias viven el Shama, se forman grupos de discipulado. Cuando esos grupos continúan multiplicándose, nacen nuevas iglesias. Y cuando las iglesias siguen formando discípulos obedientes, el reino de Dios comienza a transformar ciudades, regiones y naciones. Así funciona el reino de Dios. El reino de Dios no avanza solamente por medio de programas, mis amados. Avanza por medio de personas que escuchan la voz de Dios y que deciden en todas las áreas de su vida obedecerlas. Ese fue el modelo de Jesús. Ese fue el modelo de la iglesia primitiva. Y ese sigue siendo el modelo del movimiento para ser discípulos. Hay un versículo de apoyo que está en Mateo capítulo 5, verso 16, donde el Señor Jesús dijo: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Bendito sea el Señor. Aquí Jesús nos enseña que nuestra obediencia no debe permanecer escondida. No buscamos llamar la atención sobre nosotros. Buscamos que las personas glorifiquen a Dios al ver nuestra manera de vivir. Las buenas obras no nos salvan, pero sí muestran que Cristo ya está transformando nuestro corazón. Cada acto de obediencia se convierte en una oportunidad para que otros conozcan al Señor. Cuando vivimos conforme al Evangelio, nuestra vida se convierte en una luz que guía a otros hacia Cristo. Por eso, el mejor sermón muchas veces no es el que predicamos con palabras, sino el que predicamos con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir. Y aquí surge un desafío para nosotros como iglesia. Mis amados hermanos, imaginemos por un momento lo que sucedería si cada creyente en todo el mundo decidiera vivir diariamente el Shama.
Si cada discípulo escuchara la voz de Dios y la obedeciera, si cada hogar se convirtiera en un centro de discipulado, si cada familia compartiera el evangelio con otra familia, no necesitaríamos grandes campañas para comenzar un movimiento, porque el movimiento, mis amados, comenzaría naturalmente. Así fue como Jesús transformó al mundo. Comenzó con 12 discípulos obedientes y esos discípulos cambiaron la historia. Oh, Dios sigue buscando hombres y mujeres dispuestos a vivir de la misma manera. ¿Cuántos pueden decir amén? Aquí surge una frase poderosa. Un hogar que escucha y obedece puede transformar un vecindario. Muchos hogares obedientes pueden transformar una ciudad. Y una generación de discípulos obedientes pueden transformar naciones. Gloria a nuestro amado Rey y Señor Jesucristo. Así es que ahora pasamos al punto número 4, que es la conclusión. Y el tema es la obediencia a nuestra puerta hacia la bendición. Y aquí surge un texto base que está en Filipenses 2:8, que me encanta. El apóstol Pablo dijo, y al manifestarse como hombre, hablando de Jesús, dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis amados hermanos, al llegar al final de esta enseñanza, debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Quién ha sido el mayor ejemplo de obediencia en toda la historia de la humanidad? La respuesta tiene un solo nombre: Jesucristo. Todo lo que hemos aprendido hoy acerca del Shema, el compromiso de obediencia, que significa escuchar y obedecer, lo vemos reflejado perfectamente en la vida de nuestro Señor Jesús. Jesús nunca enseñó algo que Él mismo no estuviera dispuesto a vivir. Cada palabra que salió de su boca fue respaldada por una vida completamente sometida a la voluntad del Padre. Por eso, cuando hablamos de obediencia, no estamos hablando de una teoría o de una filosofía. Estamos hablando de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él escuchó la voz del Padre, comprendió su voluntad, la aceptó, se sometió completamente a ella y la obedeció hasta las últimas consecuencias. Ese es el verdadero Shema. Vea, Jesús no era pecador para que se arrepintiera y fuera obediente. Él aprendió la obediencia sin ser pecador. Y esa obediencia Él la llevó hasta la cruz del Calvario, hasta la muerte, mis amados. Por eso aquí en Filipenses nos muestra que la obediencia de Jesús no dependía de las circunstancias. Jesús no obedeció solamente cuando todo era fácil, no obedeció únicamente cuando era cómodo, no obedeció solamente cuando todos lo aceptaban. Él permaneció obediente cuando fue rechazado, cuando fue traicionado, cuando fue humillado, cuando fue golpeado y cuando sabía que la cruz lo esperaba. Su obediencia nunca estuvo basada en la comodidad, siempre estuvo basada en su amor por el Padre y por la humanidad. Por eso la Biblia dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora, la cruz representa el nivel más alto de obediencia que jamás ha existido. Jesús pudo haber retrocedido, pudo haber renunciado, pudo haber escogido otro camino, pero decidió obedecer a la voz y al llamado de la misión de Dios. Y gracias a esa obediencia, hoy nosotros tenemos la salvación. Esto nos enseña un principio eterno, que la obediencia siempre antecede a la bendición. Antes de la resurrección hubo una cruz. Antes de la exaltación hubo una humillación. Antes de la gloria hubo obediencia. Y ese mismo principio sigue vigente para nosotros hoy en día también. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto? En el movimiento para ser discípulos no queremos formar personas que simplemente conozcan mucha Biblia. Queremos formar discípulos que vivan la Biblia, discípulos cuya obediencia pueda verse en cada área de sus vidas. Queremos que el Shema sea visible,
que las personas puedan ver a Cristo en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de amar, en nuestra manera de perdonar, en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de criar a nuestros hijos, en nuestra manera de hacer discípulos. Porque cuando vivimos de esa manera, el Evangelio deja de ser solamente un mensaje que predicamos, sino que se convierte en una realidad que las personas puedan observar. Y muchas veces nuestro ejemplo hablará más fuerte que nuestras palabras. La obediencia visible es uno de los testimonios más poderosos que puede ofrecer un discípulo de Cristo, mis amados. El compromiso del Shama. Escucha y obedece. Por eso, durante esta enseñanza hemos visto 3 dimensiones de la obediencia. Primero, todo comienza cuando personalmente escucho la voz y decido obedecerla. Nadie puede obedecer por mí. Mi relación con Dios es personal. Tu relación con Dios es personal. Mi compromiso con Cristo es personal. Tu compromiso con Cristo es personal. Segundo, mi familia. La obediencia no puede quedarse solamente en mi vida, debe llegar a mi hogar. Mi familia debe ver en mí un ejemplo de amor, de integridad y de obediencia, porque los hijos aprenden primero con los ojos y después con los oídos. Cuando Cristo gobierna nuestro hogar, toda la familia comienza a caminar bajo su dirección. Tercero, mi comunidad, tu comunidad. La obediencia tampoco termina dentro de las paredes de nuestra casa. Debe salir hacia nuestra comunidad, a nuestro vecindario, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, las personas que Dios pone en nuestro camino. Todos ellos deben poder ver que Cristo vive en nosotros. Así es como el reino de Dios comienza a extenderse. Una vida obediente inspira otra vida. Una familia obediente alcanza otra familia. Y muchas familias obedientes pueden iniciar un verdadero movimiento para ser discípulos. Ese ha sido el modelo de Jesús desde el principio. Aquí ahora surgen unas preguntas para reflexionar. Pues al terminar esta enseñanza, mis amados, quiero invitarte a responder estas preguntas delante de tu Señor, delante de tu Dios. No las respondas solamente con tu mente, respóndelas con tu corazón. Pregúntate, ¿estoy escuchando verdaderamente la voz de Dios en mi vida todos los días? ¿Qué instrucción me ha dado Dios que todavía no he obedecido? ¿Está mi familia viendo en mí una vida de obediencia? ¿Estoy modelando el carácter de Cristo para los discípulos que Dios me ha confiado? Si las personas observan mi vida durante una semana, ¿podrían decir que realmente vivo el Shama? Con estas preguntas, mis amados, no busco producir culpa. Busco llevar a una decisión, porque toda enseñanza bíblica debe terminar en una respuesta práctica en obediencia. Porque el verdadero éxito de nuestro ministerio o del movimiento para ser discípulos, mis amados hermanos, el éxito de este movimiento no se mide por el número de reuniones que realizamos, no se mide por la cantidad de asistentes, no se mide por el tamaño de nuestros grupos, ni siquiera por la cantidad de estudios bíblicos que impartimos. El verdadero éxito del MHD se mide por algo más profundo. ¿Cuántas personas están escuchando la voz de Dios y la están obedeciendo? Porque un discípulo obediente siempre formará a otros obedientes. Y esa obediencia comenzará a multiplicarse de generación en generación. Así es como nacen los movimientos que transforman ciudades y naciones. Y aquí hay una frase poderosa. La obediencia no es el precio de la bendición. Es el camino por el cual Dios forma discípulos, transforma familias, establece iglesias y extiende su reino hasta las naciones. Porque un discípulo que escucha y obedece puede iniciar un movimiento que cambiará generaciones. Jesucristo lo hizo, sus discípulos también lo hicieron, el apóstol Pablo lo hizo y los demás. Miles de hombres y mujeres a lo largo de la historia lo han hecho.
Todos caminaron siguiendo el mismo ADN y el mismo modelo que Cristo nos dejó. Ese mismo modelo sigue vigente para nosotros hoy en día. Por eso en el movimiento para ser discípulos declaramos con convicción: Shama, escucha y obedece. Mis amados, al construir este entrenamiento quiero dejar una última verdad grabada en sus corazones. Vivimos en un tiempo donde el mundo está lleno de información, pero es escasa la obediencia. Dios no está buscando una iglesia que simplemente conozca más. Está buscando una iglesia que viva lo que ya conoce. Cada vez que obedecemos a la voz de Dios, estamos dando un paso más alto para parecernos más a Cristo. Cada acto de obediencia fortalece nuestra fe, transforma nuestro carácter y abre la puerta para que otros también tengan la oportunidad de conocer a Dios. Recordemos siempre que el Shama statement o compromiso de obediencia no es solo una palabra hebrea, es un estilo de vida, es escuchar con atención, creer con el corazón y responder con una obediencia inmediata. Si cada uno de nosotros vive el Shama, nuestros hogares serán transformados. Si nuestros hogares son transformados, nuestras comunidades serán impactadas. Y cuando las comunidades sean impactadas, veremos surgir un verdadero movimiento para ser discípulos que glorifiquen el nombre de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Que esa sea nuestra oración, mis amados, y nuestro compromiso. Escuchar, obedecer y multiplicar. Ese es el camino que Jesús nos enseñó. Ese es el ADN del movimiento para ser discípulos. O sea, en otras palabras, esa es la esencia del movimiento, de la gran comisión de nuestro Señor Jesús. Ese debe ser nuestro estilo de vida todos los días. Bueno, mis amados, hasta aquí llegamos con este punto o con este elemento crítico de la visión del movimiento para ser discípulos, que comienza con la obediencia. Así es que de la próxima vez ya vamos a comenzar con los elementos de críticos para obedecer. Y el primero va a ser la gran comisión. Así es que, mis amados, pues los invito a que permanezcan en esta línea de entrenamiento. Y muy pronto pues voy a estar enviando allí en el YouTube, voy a estar poniendo una lista de todos los versículos, de que necesitamos aprender a obedecer. Así es que si ustedes quieren, pueden tomarle una foto, o si no, me pueden mandar por Messenger. También estamos en el Facebook, Ricardo Pineda. Y allí me pueden mandar y yo les envío toda esa información, mis amados. Así es que, mis amados, gracias por escucharnos. Espero que esto sea de gran bendición para sus vidas, así como lo ha sido para la mía y lo ha sido para miles alrededor de todas las Américas. Ahora, mis amados, le pido por favor que cuando escuches este mensaje, toma un tiempo y dale un like. Y también suscríbete. Y si tienes algún comentario, nos lo puedes dejar para ver cómo esto te ha ayudado en tu vida ministerial. Ahora, si haces esto, de esa manera nos vas a estar ayudando para que llegue a muchas personas y muchas gentes o personas o ministerios puedan conocer esto que es bien importante para nuestra vida espiritual. Que Dios me los bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga la paz que sobrepasa todo entendimiento en sus corazones. Y nos vemos primeramente, Dios, en otro elemento crítico de la visión del movimiento para ser discípulo. Bendiciones a todos.